La noticia presten atención todos los colombianos lo que ha pasado en el ICFF. Es muy triste y lamentable lo que pasó con estos 3 niños, que esto nunca debe suceder en ninguna parte de Colombia ni del mundo tampoco. Pero bueno, esto es grave porque Miguel Uribe comienza a hacer campaña con el dolor de lo que pasó con estos niños. Y esto no se puede permitir que un politiquero, que una persona tan rebajada, y esto es muy asqueroso, que usted comience a hacer política con este dolor. Y lo peor es que este señor culpa al presidente Gustavo Petro de esto que sucedió con estos niños, cuando el presidente no tiene nada que ver. Nadie tiene nada que ver. Son aquellas personas que lamentablemente sucede esto por gente loca, por gente que no respeta a los niños, por gente que merece que se pudran en una cárcel por esto que sucedió. Pero muy ajenamente a esto, no se debe coger este dolor para hacer usted politiquería. En la ciudad de Bogotá, en un jardín infantil donde un hombre habría abusado de por lo menos 3 menores de edad, un hecho atroz, triste, que tiene conmovido no solo a la ciudad de Bogotá, sino a todo el país, pero que ha sido instrumentalizado, utilizado por personas repugnantes como el propio Miguel Uribe Turbay para atacar al presidente Gustavo Petro y acusarlo, responsabilizarlo de esto. Es lamentable. Y esto es muy triste, que hagan politiquería de esta manera, pero no tienen otra forma. Este señor, para los que no se han gastado millonadas en su campaña política y todavía ni siquiera le da la bendición el expresidente Álvaro Uribe, y va en la última cola y esperemos que se quede para siempre allí, porque un hombre este no sirve para presidente. Cuando vemos en las noticias una información que destroza el alma, destroza el corazón, cuesta dormir después de saber lo que pasó en el ICBF de este gobierno. ¿Quiénes somos? Pues ahí le llegó el dolor al señor, porque ahí comienza el chorro de politiquería y mentiras, y es repugnante lo que habla, no solamente culpando al presidente Gustavo Petro de algo que nadie tiene nada que ver, sino aquella persona que hizo ese daño. Pensar que eso pudo haberle pasado a cualquier otro niño, o incluso pueden ser muchas más las víctimas que hoy no conocemos. Y los colombianos tienen que saber que este es el resultado de la politiquería y el clientelismo de Gustavo Petro, pues con el ICBF está pagando favores y comprando apoyos. Ahí tienen ustedes, hasta ahí les llegó el dolor, porque ellos son así. Ellos hacen campaña política con el dolor de lo que sucede con los militares, ahora con los niños. Ese es el irrespeto. Son cómplices del abuso sexual que condenaron a esos niños al absoluto abandono e indiferencia. Cómplices. Increíble, amigos. Y lamentable. Personas técnicas, dirigentes, con conocimiento, utilizan una entidad absolutamente sensible para el pueblo colombiano para pegarse al poder. En nombre del Centro Democrático y de todos los colombianos, haré seguimiento exhaustivo a este caso y le pido a todos los colombianos que tengan información de lo que sucede en el ICBF que denuncien. Un niño abusado demuestra la vulnerabilidad absoluta de la sociedad. En un país donde los niños no están seguros, nadie lo está. Nadie. Presidente, no tiene perdón lo que sucedió en el ICBF. Y sin duda, Gustavo Petro y muchos aquí que se rasgaban las vestiduras cuando estaban en oposición y que guardan silencio son los responsables. Increíble este señor, lo mentiroso, sinvergüenza, descarado, que lo que hace es nombrar al presidente Gustavo Petro porque no tienen más que hacer. No saben proponer al pueblo algo. No tienen ideas, no tienen un granito de arena. Él no sabe ni a dónde está parado. Han vivido una vida de violencia. Sentado. Y hoy en el gobierno cambian, solo la profundizan. Afortunadamente los vamos a derrotar. Y acá, el momento en el que hace campaña política. Sí nos duele y Petro es el culpable, es el cómplice, prácticamente él fue el responsable de todo esto, ¿no? Bueno, prácticamente no, lo responsabilizó del todo. Pero, punto seguido después, campaña política. Los vamos a sacar, vote por Miguel Uribe. Increíble. Afortunadamente los vamos a derrotar. Afortunadamente en el 26 se acaba esta pesadilla. Y le pido desde aquí a la justicia que llegue hasta las últimas circunstancias y consecuencias. Todos los responsables del abuso sexual de un menor de edad deben pagar. Aquí la condena perpetua se cayó. Después de haber sido aprobada para violadores, se cayó después de haber sido aprobada en el Congreso. Pero yo sí pongo sobre la mesa la necesidad de poner unas penas muchísimo más drásticas para los violadores, a los abusadores de niños. Bueno, y hay ¿Cómo puede pensar que incluso en este Congreso hay aquellos acusados de haber violado a niños, de haber utilizado niñas en el reclutamiento para el abuso? ¿Esa es la sociedad que queremos? No. Pero ese es el resultado de la impunidad, de reescribir la historia, de invertir valores. Y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que los verdugos los vuelvan salvadores ni a las víctimas victimarios. No lo vamos a permitir. Y ahí está, ¿no? Instrumentalizó este episodio, este triste hecho, para hacer política, para hacer campaña, para que al final diga voten por Miguel Uribe Turbay, etcétera. Y un populista de primera, que van a colocar no sé cuántos años, pero nunca lo hacen. Pero bueno, ahí tienen todos los colores. Pero les cuento que les traigo una respuesta olímpica. Pero vamos a las redes. ¿Qué dijeron de este señor? Lo que hizo. Le empieza a comentar, ¿no? Hay que ser una basura humana para asociar a un abusador de niños del ICBF con Petro. Por acá también le dicen decir que los abusos sexuales en el ICBF son culpa del clientelismo de Petro. Es una bajeza política. Le dicen por acá que el 73% del abuso sexual infantil en Colombia sucede al interior de los núcleos familiares. Qué asco, usted, Miguel, qué asco usar esto como un instrumento para su campaña. Pues ahí está, ¿no? Le pregunta a la inteligencia artificial de X por qué esta publicación es engañosa.
engañosa. Dice que la publicación es engañosa porque se atribuye directamente los abusos, el abuso presentado en el ICF al clientelismo de Petro, ¿no? Pero no hay evidencia sólida que vincule específicamente este caso con nombramientos políticos. O sea, lo de Miguel Uribe Turbay es penoso, repugnante, asqueroso, pero no. Pues hasta la inteligencia artificial le dijo que usted es un mentiroso, un rastrero de lo peor. Así es que ellos han hecho política. Pero les cuento una cosa, Arias les va a decir a usted una historia del abuelito de él. Y no solamente un expresidente que ustedes ya saben quién es. De las familias de expresidentes que han sido tildados precisamente de esto que hoy discutimos, merecería reflexión al respecto. O que las leyendas a propósito de la violación de una periodista a cargo de un expresidente de la República, defendido por las mismas voces altisonantes que acabamos de escuchar, merecería una reflexión. Hay asuntos que deberían resolverse vencidos en juicio y no ser traídos de manera torticera e infame. Infame. Esta mañana escuchaba yo la obsesión contra el presidente Gustavo Petro, trayéndolo como pretexto en cualquier proyecto de ley para poder vituperarlo, señalarlo, indicarlo abusivamente en la figura del presidente. Me ha correspondido, y creo que por razones casi morales, alzar la voz varias veces en defensa del presidente ausente, y no lo hago por personalismo ni por amiguismo, lo hago porque éticamente me parece insoportable que en la plenaria se lancen este tipo de calificativos, de señalamientos, que me parece que no solamente lodan la cancha de la discusión política, sino que impiden el trámite democrático de la controversia. Toda la De modo razón. que, si de sindicar no se trata de expresidentes, no del actual, sino de anteriores y de vieja data, seguramente podemos ocuparnos de las leyendas urbanas que hablan de violaciones de sobrina o de una periodista, pero no creo que merezca el detenimiento en ese punto. Yo le agrego otra reflexión, señor presidente. La obsesión con Gustavo Petro, dicen las voces más calificadas, precisamente los están alejando del propósito que ustedes acarician y que repiten cada 5 minutos como un mantra, que en el 2026, yo no sé de dónde lo sacan, está cantado que está la derrota del progresismo de Colombia. Y fíjese usted, los mejores analistas políticos de este país han salido a explicar que la obsesión de ustedes con Gustavo Petro inclusive los obnubila y les impide hacer propuestas para el país. Hagan una propuesta al menos para el país. En relación con este tema, para terminar, porque no quiero extenderme exageradamente, tal vez convenga mirar las razones de la psicología social que hacen que este país no solamente sea propenso a la violencia, sino también a estos repugnantes hechos del feminicidio, del transfeminicidio, de la violación de niños, y tal vez encontremos algunas causas muy importantes en la larga historia de violencia de la guerra. Bien ahí, Wilson Arias. Si nos dedicáramos a buscar razones sociológicas y psicológicas del asunto, tal vez el país lo merezca. Seguramente tendríamos que considerar las razones de la endémica guerra que hemos soportado y del machismo y del patriarcalismo, de ese verticalismo autoritario que concita a ese tipo de crímenes. Tal vez algún día nos demos la oportunidad de escuchar razones serias sobre un asunto que requiere más que oportunismo político y que se ha utilizado la tragedia de los niños repugnante para sindicar a otra fuerza política tal como acaba de hacerse de manera sinvergüenza por quienes me han antecedido. Muchas gracias, presidente. Y es cierto, sinvergüenza, Miguel Uribe, que se le olvida que tiene cola, tanto como ustedes escucharon los expresidentes, que ya ustedes saben, y otro expresidente por ahí, pero se le olvidó a Miguel Uribe todo. Pero no olviden, colombianos, que lo que hace este señor es politiquería. Salió a decir esto, ¿no? Miren el trino que están publicando, un trino falso que están publicando en redes sociales los juristas. Freddy Castellanos cometió un error. El linchamiento y la justicia por mano propia al mejor estilo paramilitar no es la solución. El perdón ayudando al enfermo y rehabilitarlo es el camino justo hacia la paz total. Solicitó a las autoridades garantizar su seguridad, fiscalía, ¿no? Entonces colocan este trino, como es un trino falso, pero como si lo hubiera escrito el presidente Gustavo Petro, protegiendo, comillas, al abusador de estos, ya no presunto, sino abusador de estos menores. Increíble. Increíble cómo mienten esta ultraderecha y estos medios de comunicación colocando ya trinos que ni siquiera el presidente nunca ha publicado. Es para que no se dejen engañar, porque comenzó la política de la más baja que se ha visto en todos los tiempos contra un presidente llamado Gustavo Petro, donde ellos tienen una cola pero peor que la haya tenido cualquier presidente de la historia de Colombia. Así que Miguel Uribe, calladito.